Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Realmente es un tiempo, hermanos, de mucha bendición para mi vida y espero que también lo sea para ustedes. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Voy a rogarles que se pongan en pie para leer la palabra de Dios. Y luego vamos a estar sentados buen tiempo. Leamos desde el 15. Dice el apóstol Pablo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este es nuestro texto. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar al Señor, así puestos en pie, y vamos a pedir que nos guíe el día de hoy. Padre, queremos acercarnos delante de ti para pedir, Señor, tu ayuda, tu bendición. Que tu sola escritura, Señor, que solo la palabra sea transformando nuestras vidas, cambiando nuestras vidas. Ayuda, Señor, al predicador, ayuda a los oyentes. Danos, Padre, esa confianza en tu palabra, si es que alguno de nosotros no confiamos en ella plenamente. Aun si confiamos de forma teórica, ayúdanos a confiar en tu palabra, porque solo la escritura es inspirada por ti, porque solo la escritura es propositiva, porque solo la escritura es útil. Oramos, Señor, para que nos ayudes. Dame poder y dame pasión para predicar tu palabra. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Este es el pasaje más rico que existe para hablar de la sola escritura, para hablar de bibliología, para hablar de las escrituras, hermanos. Este pasaje es bastante denso. Podemos estudiar mucho de este versículo y de estos dos versículos. Por eso es que he escogido este pasaje, además que yo ya había estudiado este pasaje anteriormente. El día de hoy vamos a ver 3 puntos. El primer punto, para los que vayan anotando, es: solo la escritura es inspirada, versículo 16. Solo la escritura es inspirada, versículo 16. El segundo punto que vamos a ver es: solo la escritura es útil, versículo 16b. Solo la escritura es útil, y vamos a ver 4 cosas allá. Solo la escritura es útil. El tercer punto que vamos a ver es: solo la escritura es propositiva, versículo 17. Solo la escritura es propositiva. Veamos el primero: solo la escritura es inspirada por Dios. No olviden, el tema es sola escritura. El día de hoy vamos a ver, y durante el campamento vamos a ver, las 5 solas que existen: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo Dios gloria. Y esto, hermanos, lo vamos a ver como si sola escritura fuera el piso acá, y sola gracia, sola fe y solo Cristo fueran los machones, y solo Dios gloria fuera este techo de acá. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y no olviden, nuestra iglesia se llama sola escritura justamente porque la base está en las escrituras. Y a medida que vayamos avanzando en el campamento, vamos a darnos cuenta que los hermanos van a ir profundizando en cada sola. El día de hoy voy a ver yo la sola escritura y vamos a ir viendo uno a uno. El precursor, hermanos, de la sola escritura fue Martín Lutero, un monje católico. Allá en 1517, el 31 de octubre, se han cumplido ya más de 500 años, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis en el castillo allá de Wittenberg. En aquel tiempo, hermanos, en ese castillo, era como tú pegar, digamos así, un reclamo o quizá una noticia bomba en el Facebook, en tu muro. Todos podían leer y todos podían opinar. En ese tiempo, ese lugar, el Facebook, era esta catedral de Wittenberg. No sé si se pronuncia así en alemán, pero era como si él estuviera poniendo en su muro de Facebook el reclamo que él estaba haciendo, las 95 tesis.
Porque Lutero estaba en contra de lo que estaban haciendo estos hombres. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Estaban vendiendo la salvación de Dios. No estaban basándose en la sola escritura. Ellos vendían indulgencia, vendían la salvación. Es más, el precursor de la indulgencia era un hombre llamado John Tetzel. Ese era el abuelo de la teología de la prosperidad. John Tetzel dijo una herejía tremenda: yo he salvado más almas que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dijo él. ¿Escuchaste bien eso, hermano? John Tetzel dijo: yo he salvado más almas del purgatorio por las indulgencias que Cristo mismo muriendo en la cruz. ¡Qué herejía más tremenda! Y en ese tiempo Lutero dijo: no, el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde encontró esto? En la sola escritura, en el estudio que él estaba haciendo de forma personal del libro de Romanos. Por ello Martín Lutero en el año 1517 dijo: sola escritura. Y juntamente con él, hermanos, nosotros podemos gritar: sola escritura y toda escritura. Por eso este texto, hermanos, es tan importante, porque la escritura viene de Dios, porque la palabra de Dios viene de Dios misma, valga la redundancia. Por eso nuestro primer punto: solo la escritura es inspirada. Solo la escritura es inspirada. Ahora, ¿qué quiere decir inspiración? La idea de inspiración, hermanos, es soplar. Solo la escritura ha sido soplado por Dios, exhalada por Dios, soplada, alentada por Dios. Nada más. Es tan interesante esta palabra, hermanos, que en el griego no existe en otro lugar que se mencione esta palabra. En todo el Nuevo Testamento no hay más palabras que hagan mención a esta palabra en griego. En el único lugar que tú vas a encontrar exhalado por Dios, soplada por Dios, es en 2 Timoteo 3:16. No existe más. Y no solo en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, que también es escrito en griego. No hay. Incluso hay un pasaje que tú puedes ver en Génesis capítulo 2 versículo 7 que dice: sopló Dios aliento de vida a las personas. Ni siquiera ese sopló Dios aliento de vida es la misma palabra con la que nosotros estamos el día de hoy estudiando. Una sola vez usó el Señor esta palabra, porque Él solamente inspiró su palabra, las escrituras, porque para Él es demasiado importante. ¿Recuerdas ese pasaje que dice: los santos hombres de Dios, inspirados por Dios, hablaron? Ni siquiera esa palabra, hermanos, es la misma. Solamente inspiración podemos encontrar en 2 Timoteo 3:16. Por eso, hermanos, nuestro primer punto es: solo la escritura es inspirada por Dios y nada más. Tú puedes conocer muchos libros, tú puedes leer muchos libros, pero esos libros no son inspirados por Dios. Tú puedes estudiar muchos libros, matemática, filosofía, física, lo que sea, pero ninguno de esos libros es inspirado por Dios. Y sabes, ni tus palabras ni mis palabras son inspirados por Dios. Solamente las escrituras, solamente la Biblia. Y esa es la primera sola escritura. Por eso nuestra iglesia se llama así, porque es la base para todo. Si no hay escritura, hermanos, no hay nada, no hay cristianismo. Porque ¿cómo vamos a defender nuestro cristianismo? Si no hay escritura, hermanos, no hay base, no hay cristianismo. He ahí la importancia de este primer punto. Por eso Martín Lutero tuvo que pararse delante de John Tetzel y el emperador en ese tiempo y decirles: sola escritura, a menos que mi conciencia por medio de las escrituras me diga lo contrario, voy a retractarme. Pero ahora no quiero ni puedo retractarme, porque la escritura para mí va primero. Eso dijo Martín Lutero, y fue condenado a muerte. Gracias a Dios no murió. Por eso, hermano, hermana, tu confianza debe estar en las escrituras, cimentado, aferrado a las escrituras, a la sola escritura y nada más que a la escritura. Hermano, hermana, joven, señorita, niño, debes aferrarte a las escrituras, porque ella es inspirada por Dios, dada por Dios, soplada por Dios. Muchos hombres y mujeres en la historia han muerto por las escrituras, quemados, asesinados. Dice un pastor:
sin lugar a dudas, todos los problemas que hoy en día hay y que el mundo tiene, incluyendo la guerra que actualmente hay, se debe a una sola cosa, y es la desviación de la sola Escritura. Ese es el problema. Quiero invitarte a ir a Salmo 19:7. Salmo 19:7, un salmo que cantamos varias veces en la iglesia. Y quiero que veas por qué la palabra de Dios es inspirada por Dios, dada por Dios. Salmo 19:7. La primera razón, miren, Salmo 19:7. ¿Por qué la palabra de Dios o la ley de Dios o la ley de Jehová es inspirada por Dios? Miren la primera razón, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, es completa, es entera, es única. ¿Y por qué? Porque es dada por Dios, porque el que lo da es perfecto, es Dios mismo. Si Dios es perfecto, pues su palabra tiene que ser perfecta. No hay errores en las Escrituras. Aunque muchos digan que hay errores en las Escrituras, mis queridos hermanos, no existe ni un error, ni una contradicción, porque es perfecta, porque el que lo dio, el que sopló aliento, es perfecto. Porque la palabra de Dios refleja el carácter de Dios, refleja a Dios mismo. Por eso es perfecto. Pero no solo eso, la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Sin errores, infalible, sin fallas. Por eso tú puedes confiar en la palabra de Dios, porque no tiene fallas. La palabra de Dios es perspicua. Esa palabra es un poco difícil de quizá memorizar, pero un sinónimo de perspicuo quiere decir claro. La palabra de Dios es clara, que un niño de 5, 6, 7 años puede entender, como también un científico puede entender. Pero también hay versículos bastante difíciles de interpretar, como decía un teólogo, que muchos pueden perderse en ese versículo. Pero lo que estamos seguros, hermanos, que la palabra de Dios es perfecta. Mateo 5:18, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la palabra de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Tus palabras van a pasar, las mías también, pero la palabra de Dios jamás va a pasar, porque es perfecta, porque es inspirada por Dios, porque es dada por Dios. Incluso cuando tú llegues al cielo, la palabra de Dios permanecerá en ti. Pero además, fíjate el Salmo 19, versículo 7 nuevamente. Dice que la palabra de Dios no solo es perfecta. ¿Qué más hace la palabra de Dios inspirada por Dios? Convierte, ¿qué? Convierte el alma. ¿Por qué convierte el alma? ¿Por qué transforma el alma la palabra de Dios? Porque es inspirada por Dios, dada por Dios, soplada por Dios. Lutero entendió esto porque cambió su vida y él dijo: sola Escritura y toda Escritura. ¿Puedes decir tú lo mismo? Convierte el alma, transforma el alma, reforma el alma, como lo hizo con Martín Lutero, como lo hizo con nosotros. ¿Alguna vez has visto, y quizá aquí veas o en otro lado, cuando una mariposa se convierte en mariposa bien bonita? Primero empieza como un huevo, ¿verdad? Después viene como una larva y luego recién una mariposa hermosa. De la misma manera, hermanos, la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Pecadores hasta más no poder. Luego estamos como una larva y al final, con la palabra de Dios inspirada por Dios, nos volvemos en una mariposa, hablando metafóricamente. Escucha lo que la confesión de fe, lo que estamos estudiando en el capítulo 1 dice: la palabra de Dios, solo la Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible para nosotros como creyentes. Solo la palabra de Dios. Romanos 10:17, no es necesario que vayas. Así que la fe viene por el oír
Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, cambia, convierte el alma, restaura el alma, revive el alma, regenera el alma, renueva el alma, rehabilita el alma, recapacita el alma, rescata el alma, reforma el alma. Eso es la palabra de Dios, lo que hace en tu vida y en mi vida. Un pastor decía, la palabra de Dios es la sola escritura, es el GPS que Dios usa. Pero no solo eso, volvamos a Salmos capítulo 19, versículo 7. La palabra de Dios inspirada por Dios es perfecta, convierte el alma, pero además, ¿qué dice? Es fiel. Tú puedes confiar en la palabra de Dios porque es fiel, digna de confianza. ¿Por qué es fiel la palabra de Dios? Porque el que lo dio es fiel, Dios mismo, Él lo inspiró y por eso es fiel. Pero además dice que hace sabio al sencillo. Muchos hombres ignorantes se han vuelto sabios al leer la palabra de Dios, porque es inspirado por Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, derechos. ¿Sabes, hermano? Además dice que alegra el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón, porque es dado por el Dios alegre. Y podemos estudiar este tema a detalle posiblemente. Mira el versículo 8 en el capítulo 19 de este salmo. El precepto de Jehová es puro, es limpio. No hay pecado en la palabra de Dios. No hay error en la palabra de Dios. Ahora fíjate al final. La palabra de Dios, inspirada por Dios, alumbra los ojos del impío. Lo que hizo en ti y lo que hizo en mí. Te da luz. Y si aquí hay alguien que no conoce del Señor, lo que hace la palabra de Dios, leída, explicada y aplicada, es dar luz a ese hombre o a esa mujer. Y el salmista termina diciendo: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el versículo 10, hermanos, concluye el salmista diciendo: deseables son más que el oro la palabra de Dios, la sola escritura, y más que mucho oro afinado es la palabra de Dios, la sola escritura para mí, dice, y dulce más que miel es la sola escritura, que aquel miel que destila del panal. Lutero entendió esto muy bien. Por eso él pudo decir sola escritura y toda escritura. ¿Puedes decir tú lo mismo, hermano, hermana? ¿Son deseables ante tus ojos la palabra de Dios? Una versión dice apetecibles, más que el oro, más que oro afinado, dulce más que miel, que el jugo de un panal. ¿Es así la palabra de Dios para ti, hermano, hermana, joven, señorita? Niños que me están escuchando, ¿es así la palabra de Dios para ti? Debería serlo, porque es inspirado por Dios, dado por Dios. Solo la escritura es inspirado por Dios, dado por Dios. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirado por Dios, dado por Dios, soplado por Dios. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es dado por Dios, inspirado por Dios, digno de confianza. Pero sabes, hermano, y este es nuestro segundo punto, no solamente la escritura es dado por Dios, sino que solo la escritura es útil para ti. Versículo 16b. Solo la escritura es útil para ti, beneficiosa para ti, provechosa para ti. Para 4 cosas. La primera cosa, útil para qué? Enseñar. ¿Enseñar qué? Doctrina. ¿Provechosa para qué? Para enseñarnos doctrina.
como estamos viendo el día de hoy. ¿Quieres aprender del Señor? ¿Quieres aprender doctrina? Lee las Escrituras, memoriza las Escrituras, aplica las Escrituras a tu vida. Y entonces vivirás solamente por fe, como lo hizo Lutero. Pero no solo eso, no solamente es útil para enseñar. La segunda utilidad es útil para redarguir, versículo 16b. La palabra de Dios redarguye. Eso quiere decir reprende, exhorta, convence el alma, como ya hemos visto, del mal obrar para ir a un camino de rectitud. Un pastor dice: la palabra de Dios es la cura final y la corrección final para el hombre. Enseña, redarguye. La tercera utilidad, corrige. Corrige. Es como que la palabra de Dios te ve que estás andando chueco, y lo que hace la palabra de Dios es te jala de la oreja y te vuelve al camino correcto. ¿Cuántos han escuchado este himno? Es la Biblia para mí un tesoro aquí, porque contiene la verdad, la divina voluntad. ¿Realmente para ti la palabra de Dios es un tesoro que te corrige, que te enseña, que te redarguye? Los hombres, hermanos, no rechazan la sola Escritura porque ella tenga errores, sino rechazan la sola Escritura porque la sola Escritura es un reflejo de su pecado. Les refleja su pecado, quiero decir. Y la sola Escritura les muestra como un espejo su pecado. Pero además, cuarta cosa, es útil para instruir. Versículo 16, la última parte. Para instruir en las Escrituras, en el camino de justicia. Quiero que escuche lo que dice un pastor. Aunque la sola Escritura sea útil y provechosa para otras cosas, tiene mayor provecho para los fines de la salvación, de la redención, del amor al Señor. Permíteme preguntarte en este punto: ¿cuán útil es para ti la sola Escritura? Escucha bien, mi querido hermano. ¿Cuán útil es para ti la sola Escritura, la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuán útil es para ti? ¿Es ella que te enseña, corrige, redarguye, reprende, exhorta, instruye? Como el salmista decía: es más dulce que la miel, deseable, apetecible, más que cualquier otra cosa. Si hasta el día de hoy no ha sido esto así en tu vida, hermano, hermana, medita, piensa, pide al Señor que te ayude. Que la palabra de Dios sea para ti todo, en cada momento de tu dificultad, de tu vida. Porque es útil, solo la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, con un fin. Nuestro tercer punto: solo la Escritura es propositiva. Solo la Escritura es propositiva. Tiene un fin la Escritura. ¿Cuál es ese fin? Versículo 17a. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. Ahora, cuando dice perfecto, no quiere decir sin pecado, porque sería imposible. O alguien puede decir aquí que es sin pecado. Levante la mano. Ahí alguien estaba levantando. Cuando quiere decir perfecto, hermanos, es maduro, es completo, es íntegro. La Escritura hace que el hombre y la mujer de Dios sea maduro, completo, íntegro. Que sea preparado, que sea idóneo para también enseñar a otras personas. Eso hace la Escritura, hermanos. Cumple un propósito en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué puede hacer eso la Escritura? Porque viene de Dios, es soplada de Dios, es dada por Dios.
Has debido escuchar esta historia de una muchacha que se llamaba Mary Jones, que caminó muchos kilómetros sin zapato por tener una Biblia. Y nosotros teniendo una Biblia en casa, a veces no lo abrimos, no lo estudiamos, no lo leemos. Y por eso la Biblia no es útil para nosotros, ni para enseñar, ni para redarguir, ni para instruir. Y por eso la Biblia no es propositiva, porque no lo leemos, no lo estudiamos. Permíteme preguntarte, ¿está cumpliendo la Biblia este propósito en tu vida? ¿Te está haciendo perfecto, maduro, completo, íntegro? No te preguntes, ¿por qué no puedo madurar espiritualmente? ¿Sabes por qué? Porque no estudias las Escrituras, no memorizas las Escrituras, no vives las Escrituras, no amas las Escrituras. Por eso es que no hay cambio en ti. Esta niña dice que pasó ahorrando muchos años para comprarse una Biblia. Y fue muy lejos, sin zapatos, para poder tener la Biblia. Y para el colmo, cuando llegó al lugar que el pastor estaba vendiendo la Biblia, ya se había acabado todas las Biblias. Y se puso a llorar, dice esta señorita, entre 12 a 14 años, porque ella quería tener la Biblia en sus manos, la sola Escritura, porque ella entendía que la Biblia era inspirada por Dios, dada por Dios, porque ella entendía que la Biblia era útil para ella, para redarguir, instruir, para enseñar. Pero para muchos de nosotros, hermanos, la Biblia no cumple esa función en nuestra vida. Y nuestro primer punto es justamente esto: la palabra de Dios, la sola Escritura. Ahora permítanme ver cómo podemos conectar esto con el Evangelio. ¿Cómo podemos conectar esto con el Evangelio? ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? ¿Saben cómo? Porque Cristo es la palabra encarnada de Dios. Él es la exégesis de Dios. El Logos, ¿recuerdan Juan 1:1? En el principio era ¿quién? El Verbo. El Verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y el Verbo era Dios mismo. La palabra de Dios encarnada. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a vuestros padres, los profetas, en el tiempo anterior, el día de hoy, ¿cómo nos habla? ¿Por medio de quién nos habla? Por Cristo Jesús, la palabra encarnada, el Verbo encarnado. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. 11, 12 y 13. Vamos a leer la parte que nos corresponde. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer desde el 11. Ok, 19, 11. Entonces vi en el cielo abierto, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. La misma palabra griega, el Logos, la palabra de Dios encarnada. ¿Y a quién estaba refiriéndose acá en el apóstol Juan? A Cristo. Y con justicia, dice, con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Versículo 13.
estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es, ¿qué? Esa palabra verbo lo vamos a cambiar por palabra, valga la redundancia. Leamos así: su nombre era o es la palabra de Dios encarnada, Jesucristo. Dios habló por muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres por los profetas, pero el día de hoy, ahora nos habla por el Hijo, por Jesucristo. Él es la palabra encarnada. Él es la sola Escritura encarnada, Cristo Jesús, tu Señor y mi Señor. Dice un pastor: jamás nos atrevamos a editar la palabra de Dios, porque todo este mundo va a pasar, pero ni una jota ni una tilde va a pasar de la palabra de Dios. Todo se va a cumplir. Dice otro pastor: las Escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo supiera en cada época de la historia de la redención. Y ahora quiere que tú sepas que la palabra de Dios, hermano, lleva gloria a Dios mismo. Y esa palabra debe ser aplicada a tu vida, proclamada, propagada, como siempre enseñamos en la iglesia. Por eso Martín Lutero dijo: sola Escritura y toda Escritura. Es la palabra de Dios, hermanos, la que debe estar en alto en nuestras vidas y reflejada a través de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a esto. Esta es la primera sola Escritura, la palabra de Dios como base de las demás solas. Y que el Señor bendiga, hermanos, nuestras vidas con la palabra de Dios mismo, y que nos dé el querer y el hacer para poder memorizar, meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos acercarnos delante de ti para agradecerte por tu palabra, porque ella es útil para nosotros, porque ella es inspirada por ti, porque ella cambia y transforma nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, es propositiva, transforma nuestras vidas hasta hacernos perfectos, maduros, íntegros. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe y para fe, cimentados en la sola Escritura. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.